vamos a dar inicio a la mesa que figura en el programa como M1-1, mesa redonda que vamos a coordinar a continuación, y vamos a presentar a la primera ponente, quien es Angélica Arias Benavides, arquitecta con maestría en gestión del desarrollo local comunitario. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión de la cultura, el patrimonio cultural local y nacional. Es copresidente para América Latina y el Caribe de la Red de Patrimonio Climático, consultora senior en planificación y gestión participativa de procesos culturales y preservación del patrimonio cultural. Muy bien, Angélica, puedes habilitar el micrófono y comenzar tu ponencia. Gracias. Muchas gracias. Ahora la comparto. Em, Gracias. Bueno, em, cuando Mauro me pedía que haga hoy una exposición, la verdad es que pensando en la sostenibilidad, hay un tema que todos sabemos que no siempre es muy sostenible, y que es justamente la gobernanza, al menos en algunos de nuestros países suele ser bastante variable e inestable la gobernanza de los territorios. Y yo lo que quise el día de hoy es mostrarles un caso específico, que es una política pública que se tiene en Quito, en el centro histórico de Quito, específicamente en el área patrimonial, que lleva más de 30 años de llevarse a cabo. No creo que sea, y voy a ser muy sincera, no creo que sea específicamente porque desde la gobernanza se ha pensado que tiene que mantenerse esta política específica, sino que ha resultado así desde la institucionalidad. Em, y ha tenido muy buenos resultados, así que el día de hoy les voy a hablar de un caso del Centro Histórico de Quito, específicamente del espacio público dedicado a las personas cuando pasa de ser de los vehículos y se transforma en espacio público para las personas. Para los que no conocen, la ciudad de Quito es la capital del Ecuador, está en Sudamérica, la línea ecuatorial pasa por nuestro país, de ahí el nombre. Quito se encuentra en la provincia de Pichincha y es un distrito metropolitano. Eh, Está ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos bastante alto. Y tenemos alrededor de una población, bueno, de hecho estamos llegando a los 3 millones en este momento, principalmente por los movimientos migratorios que hay dentro del país y en la región. Em, Dentro del área urbana del Distrito Metropolitano de Quito, de hecho en el centro físico de esa área urbana se encuentra el Centro Histórico de Quito. El Centro Histórico de Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Estuvo dentro de la primera declaratoria que se hizo a nivel mundial de patrimonio, y fue una de las dos ciudades que se declararon en ese momento junto con Cracovia. Es un área bastante grande. El área completa sumada al área de primer orden, que es la que ven ustedes más oscura en el centro, y el área de amortiguamiento, que es la que está delineada con el punteado rojo, suman más de 370 hectáreas, que nosotros en Quito protegemos de igual manera, con una ordenanza bastante fuerte que se ejecuta sobre este espacio. Entonces, las problemáticas bueno, de este centro histórico son parecidas a muchos de los centros históricos latinoamericanos. Tenemos en algunas áreas una tasa de despoblamiento alta. Em, Aquí podemos ver justamente los índices de habitabilidad que tenemos en el centro histórico. Las áreas más oscuras son en donde hay más habitantes y las más claras son en donde hay menos. Para explicarles un poquito, justamente en el centro, como ven, que es además del núcleo central que les decía hace un rato, hay que tomar en cuenta que Quito, al ser la capital del Ecuador, tiene además a los distintos poderes del Estado concentrados, además en el centro histórico también. Y esta área tiene
todos los servicios públicos relacionados con la gobernanza nacional y con la gobernanza local concentrados en el núcleo central del centro histórico. Entonces, no es una novedad que justamente ahí no haya tanta habitabilidad, sino que principalmente están los monumentos religiosos y los monumentos civiles, incluyendo la casa del presidente y la casa del alcalde, sus oficinas, obviamente, y algunos ministerios. Entonces, alrededor, en cambio, en el área de amortiguamiento se encuentran los barrios donde viven las personas. Entonces, estos barrios son muy diversos. Tenemos 14 barrios alrededor. Muchos de ellos están muy habitados, de hecho, sobrehabitados algunos, y otros están con pérdida de población. Entonces, quería partir por este cuadro porque a veces pecamos de pensar que los centros históricos tienen una sola realidad o un solo rol o una sola función o una sola problemática, pero eh, a nosotros nos gusta siempre enfocarnos desde este punto de vista, de toda la diversidad que representa el centro histórico, inclusive en sus problemáticas y obviamente después en las soluciones que requieren esas problemáticas. La vulnerabilidad socioeconómica, obviamente en el núcleo no, prácticamente no hay, ¿no es cierto? Ahí estamos con todo el gobierno nacional y local, pero miren que coinciden justamente donde hay más habitantes es donde hay más vulnerabilidad socioeconómica, tampoco una sorpresa, pero la vulnerabilidad de las edificaciones también coincide justamente donde más gente habita en el centro histórico es donde hay más vulnerabilidad en las edificaciones y a dónde deberían apuntar las políticas públicas de rehabilitación de edificaciones. Esta es una realidad, lo que les estoy presentando, una realidad general de lo que sucede en el centro histórico de Quito, en esas 370 hectáreas. Em, y dentro de esas problemáticas, esta es tal vez una de las más fuertes. Esta es una foto de hace bastantes años de la sobreocupación del espacio público, principalmente por parte de los vehículos. Quito tiene una forma específica porque se encuentra, es una forma alargada, que se encuentra entre una montaña muy grande, un macizo montañoso muy grande que se llama Pichincha, es una montaña muy grande. Y hacia el otro lado, en cambio, tenemos eh, una una depreciación geográfica bastante fuerte. Entonces ha crecido de forma alargada de norte a sur. Y en el medio de esta elemento alargado tenemos justamente el centro histórico. Entonces, cuando uno se quiere mover de norte a sur o de sur a norte, sí o sí tiene que pasar por el centro histórico de Quito. Y esto es lo que sucedía hasta hace algunos años de manera frecuente en las principales calles del centro histórico. Entonces, lo que me voy a basar el día de hoy, la experiencia que les voy a contar es justamente la experiencia de la pacificación de estas vías, de transformarlas y devolverlas hacia espacios habitables y a espacios cómodos, seguros, pero para las personas, em, como un proceso largo, muy largo, que se ha ido replicando desde hace muchísimos años, ha ido abarcando calle por calle, ha sido un esfuerzo gigante desde la municipalidad, pero que ahora nos ha llevado a tener prácticamente al núcleo central peatonalizado o pacificado. Y en esta tarea, efectivamente, los distintos gobiernos locales que han ido pasando por nuestra ciudad han tenido un papel muy importante. Entonces, empezando por estos tres que puse en esta lámina, que son desde el diseño, ¿no es cierto? La parte técnica, diseñar calles seguras, accesibles, considerar todos los parámetros y los estándares de calidad. Por otro lado, la participación con la comunidad, escuchar a la comunidad e ir haciendo planes y procesos centrados en la comunidad y de esa misma manera que las políticas también estén centradas en la comunidad. Entonces, lo que se ha hecho es esto, es priorizar la circulación peatonal segura, eh,
también a la par se han ido mejorando las condiciones medioambientales del centro histórico. Y luego de eso, obviamente también esto ha logrado revitalizar muchos espacios públicos mediante la conformación de circuitos peatonales. Y esta aquí hice un resumen de la historia de las peatonalizaciones del centro histórico de Quito. Como ven, empezamos en 1991 y las últimas se hicieron entre el 2018 y el 2017 y el 2018, de hecho, fueron las últimas que se fueron ejecutando. En el 2019, las más largas también se terminaron de hacer y ha sido de larga data. Esto han sido decisiones que se han ido tomando por distintas alcaldías que no han perdido el ritmo. Como ustedes van a ver, hay unos periodos donde no se hizo efectivamente, pero de ahí se retomó y se continuó avanzando. Aquí les quería compartir un poco cómo ha ido avanzando esta peatonalización. Entre el 1991 y 1992, estas fueron las vías que se empezaron peatonalizando. Luego, entre el 2004 y el 2009, unos poquitos más, empezaron a hacerse también las plataformas únicas, em, aunque no se peatonalizaba necesariamente. Continuábamos ya entre el 2010 y el 2015, unos tramos más. Y van a ver ustedes, se habrán dado cuenta de que muchas de las vías no se estaban uniendo con las peatonalizaciones, sino que se hacían o en paralelo, alejadas unas de las otras, y eso había que irlo corrigiendo también, pero no se hacía porque tenía que ver con las vías más necesitadas por los vehículos en ese momento, ¿no? Y ya entre el 2018 y el 2019 finalmente se logra unificar los circuitos peatonales de la manera que ustedes ven en este gráfico. Eh, y además, como preparación a la apertura del Metro de Quito, que tardó varios años en ejecutarse, varios años después en tener un modelo de gestión, pero que finalmente ya está en pleno funcionamiento en este momento. Entonces, lo que se estaba era preparando el territorio justamente para esta alternativa de movilidad que nos permite al día de hoy que los vehículos no tengan necesariamente que pasar por todas las vías del centro histórico para trasladarse de norte a sur y de sur a norte, sino que ya esta alternativa del Metro de Quito que nos permite pasar por subsuelo y no aglomerar de vehículos al área patrimonial. Entonces, uno de los ejes más importantes que tuvimos que atender para estas peatonalizaciones, yo no fui parte desde 1991, pero fui parte de algunas de las peatonalizaciones más grandes. Y la gestión con la comunidad y con los usuarios del centro histórico fue prioritaria en ese momento, justamente porque la vida que se tiene en estos espacios también tiene que estar garantizada, que la comodidad, el confort del uso de estos espacios también tiene que considerar a los habitantes, porque como ya vieron, lo que no queremos es seguir perdiendo habitantes en el centro histórico. Entonces, se tomaron varias medidas. Aquí les puse algunas que no les voy a leer, pero que tienen que ver con medidas hechas al pedido de cada una de las instituciones. Tenemos instituciones educativas, por ejemplo, que tenían planes específicos para poder funcionar, ¿no es cierto? Como les dije, tenemos muchas instituciones públicas también que tenían otras medidas especiales. También hicimos unos planes especiales para los habitantes, cuidando mucho, mucho a los habitantes. Y obviamente el tema de carga-descarga en temas de abastecimiento. Y todo esto acompañado con la implementación de varios procesos de ayuda desde el ámbito de infraestructura, de incentivos, ya sean a través de temas de impuestos, de colaboración desde el Instituto Metropolitano de Patrimonio para poder recuperar algunas de las viviendas, priorizando justamente las vías que se iban peatonalizando. Entonces, se pusieron todos los proyectos y todos los programas del instituto y varios municipales, justamente
priorizados en las áreas que iban peatonalizándose. Y aquí aparece un tema que también es muy importante tocarlo, y es que estos proyectos se sostienen, claro, se plantean desde la gestión pública, ¿no es cierto? Muchas veces, pero qué importante que es desde el inicio incorporar a la comunidad, desde el planteamiento del proyecto, pero después también para que estos espacios eh, sean sostenidos en el tiempo. Entonces, el trabajo para que la comunidad cuide y use bien los espacios públicos, eh, todos estos procesos de preparar mingas. Bueno, quienes somos del mundo andino sabemos que las mingas son estos trabajos eh, comunitarios, ¿no es cierto?, en donde todos nos ayudamos para poder sacar adelante un proyecto o un proceso o una obra en el territorio. Y además el respeto al peatón, promover además otros tipos de transporte más sostenibles. Todo esto fue acompañando desde el inicio a los proyectos. Y muchas de estas fueron propuestas que se fueron haciendo también desde la misma comunidad y que la municipalidad lo que hacía era acogerlas y volverlas parte de la política pública de pacificación y de peatonalización. Bueno, y finalmente me parece importante llegar un poco a los beneficios. Creo que voy a empezar con el aumento del flujo peatonal, cómo se ha dinamizado el espacio. Recordemos que justamente cuando hablábamos de la multiescala, de la transdisciplinariedad, de los multisistemas también, em, el hecho de haber ido peatonalizando estas vías, ya les digo, por más de 30 años, lo que se estaba haciendo en ese momento desde el municipio era ir preparando el territorio para una forma de movilidad más sostenible. El Metro de Quito estaba planificándose muchísimos años antes de que se contrate inclusive la obra, desde que se consigan los préstamos para realizarlo. Em, pero era necesario irlo trabajando poco a poco. A veces no logramos ver mucho más allá de las administraciones, pero este es un proyecto que por suerte logró traspasar muchísimas administraciones municipales de Quito. Y ahora tenemos justamente datos como este, ¿no? Entonces, entre semana la circulación por las vías peatonales de unas 280.000 personas, y en los fines de semana llegan hasta 315.000 personas. Al comienzo siempre había este miedo de que no iban a poder vender los comerciantes, ¿no es cierto?, de que se iba a vaciar el centro histórico, que la gente no iba a poder llegar, y efectivamente ahora los números dicen todo lo contrario. Obviamente mejoró el entorno urbano, la calidad del espacio público también eh, se ha ido incrementando, porque no solo las intervenciones han llegado a las vías que se peatonalizan, sino también las veredas se han ido ampliando, se ha aumentado también arbolado, ¿no es cierto? Todo el tema verde, los corredores verde urbanos también se han ido implementando. Y este es un dato que es bien interesante, y es que en una de las calles principales, que es la García Moreno, que fue una de las que más se peleó desde ciertos espacios para que no se peatonalice. El día que nosotros cerramos esa calle para empezar la obra de plataforma única, eh, tomamos las medidas de contaminación del aire, y ese día, donde todavía había polvo, obviamente por las obras, eh, el aire mejoró o disminuyó, digamos, la contaminación del aire en un 30%. Después de esos números, obviamente, mejoraron mucho más. Pero fue uno de los datos decidores de que era el camino adecuado. Y ahora efectivamente es una calle muy transitada por personas, segura, donde ya no hay que estar esquivando a los vehículos desde las veredas angostas, ¿no? Obviamente también la preservación del patrimonio tiene que ver con la pacificación y con la peatonalización de las vías, porque se reduce la vibración, se reduce la contaminación, y esto ayuda a preservar las edificaciones patrimoniales. Y como les decía, el incremento de ventas y de la actividad comercial.
en algunos lugares hasta de un 80%. Se han abierto muchos espacios que estaban ya cerrados. Lo que sucedía mucho en el centro histórico de Quito es que habían negocios en las plantas bajas y las segundas plantas se utilizaban de bodegas de esos negocios en planta baja, y ahora eso se está revirtiendo y lo que está viendo es mucho uso de las plantas altas también. Ahora creo que el reto es volver a crear también vivienda en el centro histórico, no en el núcleo central, pero tener mejores condiciones en los barrios del amortiguamiento. Y quiero terminar con esta hermosa foto que siempre me emociona, y es luego de todos los conflictos que hubieron para poder peatonalizar las vías más largas. Esta es la García Moreno que les comentaba hace un rato. Una vez que ya se terminó la obra, que quedó lista y que está hecha toda la peatonalización, habían imágenes como estas, que son justamente los primeros beneficiarios son los niños, son las poblaciones más vulnerables. Y ellos salían del colegio y ya veía uno a los niños jugando en estas vías que antes, recuerden la foto que les puse al inicio, eh, ya no eran de las personas, eran de los vehículos, y ahora estas vías están así, justamente para el disfrute de las personas. Los niños pueden caminar tranquilos, todos podemos caminar tranquilos en estos espacios seguros. Tenemos un patrimonio más o mejor conservado, eh, y además, como les decía, con usos más apropiados justamente para esos patrimonios. Así que yo ahí termino, creo que hablé rapidísimo y respeté todos los tiempos, así que muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Angélica. Muy lindo trabajo. Bueno, a continuación entonces vamos a seguir con la ponencia de Gabriela Santibáñez, quien es arquitecta por la Universidad de Mendoza en Argentina. Actualmente es presidente de ICOMOS Argentina. Cursó la maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericano en la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente e investigadora en diversos centros académicos de Argentina, Universidad de Mendoza, Universidad del Congreso, Universidad Nacional de Cuyo, promoviendo la aproximación de estudiantes y jóvenes graduados al campo del patrimonio. Además es miembro del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, ICOMOS IFLA, y del Comité Internacional de Turismo Cultural. Bueno, Gabriela, adelante entonces con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la presentación y el recibimiento. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores en la persona de Mauro García Santa Cruz, de Jimena García Santa Cruz, por este encuentro bueno, nos propone abordar estos compromisos actuales y urgentes. En lo personal, es un gusto estar hoy representando aquí a ICOMOS Argentina en el marco de este congreso que articula dos dimensiones centrales, como la cultura y la acción climática. Desde ICOMOS trabajamos en la protección del patrimonio cultural en todas sus formas, promoviendo una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria, sensible a los cambios del mundo contemporáneo. Y en esta breve intervención me gustaría compartir cómo estamos pensando la relación entre patrimonio, crisis climática y acción colectiva desde una perspectiva situada en América Latina. La siguiente, por favor. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es decir, ICOMOS, está conmemorando este año sus 60 años de vida. Entonces, bien vale preguntarnos, ¿qué aprendimos en estos 60 años? Este aniversario justamente es una oportunidad para revisar críticamente cómo ha cambiado nuestra forma de entender y de proteger el patrimonio. Partimos de tres momentos claves. En 1945 se creó la UNESCO con la convicción de que la paz también se construye desde la cultura. En 1964 la Carta de Venecia estableció los principios modernos de conservación con foco justamente en el monumento como objeto de valor histórico o artístico.
Y al año siguiente, en 1965, y un poco como consecuencia de la Carta de Venecia, nace ICOMOS con una misión centrada en la protección del patrimonio monumental. Hoy, 60 años después, sabemos que el patrimonio es mucho más que un objeto aislado. Es identidad, es territorio, es cultura viva, memoria colectiva, y está profundamente vinculado a las personas que lo habitan, que lo recuerdan y que lo transforman. A lo largo de estas décadas, el concepto de patrimonio se ha ampliado para reconocer la diversidad cultural, los paisajes culturales, los saberes ancestrales, las prácticas sociales y también su relación con la naturaleza. Este cambio de paradigma nos invita a leer el patrimonio en diálogo con los grandes desafíos del presente, entre ellos, por supuesto, el cambio climático y las crisis ambientales, que ponen en riesgo no solamente los bienes materiales, sino también los modos de vida, los sentidos de pertenencia y las relaciones simbólicas con el territorio. El patrimonio, en consecuencia, ya no puede pensarse sin considerar su entorno natural, su resiliencia frente a desastres o su rol como activo estratégico para la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Al ampliar la mirada sobre el patrimonio, reconocemos que no puede pensarse desconectado de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. El cambio climático que atraviesa transversalmente a nuestras sociedades es el resultado directo de las acciones humanas, es decir, las acciones antrópicas, que han alterado profundamente los equilibrios ecológicos del planeta. Vemos aquí los tres factores que más contribuyen al cambio climático. Por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas principalmente por la quema de combustibles fósiles, que están intensificando el calentamiento global; la deforestación, que destruye ecosistemas completos, libera carbono acumulado y elimina barreras naturales de regulación climática; y la contaminación por plásticos, que se acumula en ecosistemas terrestres y marinos, afectando la biodiversidad, contaminando suelos, cursos de agua y degradando la calidad ambiental de los territorios que habitamos. La siguiente. Estos tres factores tienen consecuencias directas sobre los fenómenos naturales. Intensifican eventos extremos, alteran los ciclos del agua, provocan incendios, desertificación, deterioro de suelos y microclimas, entre otros factores. Y esto tiene impacto también sobre el patrimonio cultural. En su dimensión material, a través del deterioro de monumentos, sitios arqueológicos, edificios históricos o sistemas constructivos tradicionales expuestos a condiciones extremas. Y en su dimensión inmaterial, afectando los saberes locales, las prácticas culturales, los modos de vida rurales o costeros y los vínculos comunitarios con el territorio. Desde ICOMOS Argentina trabajamos para visibilizar y comprender estas interacciones complejas, convencidos de que el cambio climático no solamente amenaza al ambiente, sino también, como decíamos, a las memorias, las identidades y las formas de vida que se expresan en el patrimonio. En este contexto, promovemos la incorporación de la gestión del riesgo como una dimensión transversal en las políticas de conservación. Esto implica prevenir daños a través de diagnósticos de vulnerabilidad, mitigar los impactos mediante planes adaptativos y acciones de protección, y responder de manera coordinada ante emergencias. Y sobre todo, recuperar con un enfoque integral que considere no solo lo físico, sino también los valores culturales y sociales asociados a los bienes. Creemos y sostenemos que la cultura y por tanto el patrimonio puede y debe ser parte de la solución frente a la crisis climática, aportando conocimientos, prácticas sostenibles y estrategias resilientes ancladas en la historia, el territorio y la comunidad. La siguiente.
Frente a los escenarios de crisis que mencionamos, desde ICOMOS Argentina hemos venido trabajando en la incorporación activa del enfoque de gestión de riesgos en la conservación patrimonial. Una de las acciones más relevantes fue la conmemoración del Día Internacional de Monumentos y Sitios de este año, del 2025. Perdón. Esta conmemoración se realiza desde los años 80 en adelante y se toma la fecha justamente del 18 de abril para una jornada de sensibilización y difusión en torno a alguna temática patrimonial. En ICOMOS Argentina, con el espíritu federal que nos caracteriza, eh, generamos eventos repartidos en cada una de las regiones de nuestro país y por eso tomamos un programa extendido que no se limita a esa fecha, sino que se extiende a lo largo de todo el mes. Cada año, ICOMOS a nivel internacional propone un lema común y en esta ocasión, desprendiéndose del Plan Científico Trienal 2024-2027, se tomó el tema Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos, preparación, respuesta y recuperación. Esta consigna refleja una preocupación central en la agenda patrimonial contemporánea, ¿no? Básicamente, la necesidad de fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta frente a amenazas de origen natural o humano, tanto en los bienes materiales como en los sistemas culturales que los sostienen. Bueno, como les decía, realizamos eventos en cada una de las regiones del país en distintas fechas, perdonen, y la propuesta incluyó encuentros presenciales y virtuales con participación de universidades, municipios, colegios profesionales, comunidades locales, organismos de cultura y gestión del riesgo. Cada región pudo interpretar este lema internacional desde su propia realidad territorial, desde sus propios riesgos específicos y sus problemáticas patrimoniales, generando así una lectura situada y plural del concepto de resiliencia. La siguiente. Acá van a poder ver algunas imágenes de los encuentros que realizamos. Este programa extendido resultó realmente una verdadera plataforma de acción colectiva que contribuyó al diagnóstico de vulnerabilidades patrimoniales frente a incendios, inundaciones, deterioro urbano, desplazamientos o conflictos de usos del suelo, entre algunos de los temas que se abordaron. Estos encuentros también favorecieron la articulación interinstitucional entre actores de la cultura, el ambiente, la gestión de emergencias, la planificación urbana, y sin dudas se contribuyó a la participación comunitaria, ¿no? Con talleres, mesas de diálogo, recorridos, presentaciones, campañas de sensibilización. Lo más valioso fue quizás esa diversidad de enfoques y escalas, desde el análisis de paisajes culturales hasta la puesta en valor de saberes, de conocimientos locales, de prácticas de cuidado en ambientes rurales o urbanos. Estos encuentros también permitieron reforzar la idea de que el patrimonio es un recurso para la resiliencia. Es decir, no solamente hablamos de bienes a proteger, sino que el patrimonio puede realmente representar una plataforma para reconstruir, resignificar y proyectar futuro desde la memoria y la identidad. La siguiente, por favor. Este enfoque que venimos desarrollando en torno al patrimonio como agente activo frente a los desafíos del presente tendrá una continuidad y una expansión en el mes de noviembre con la realización del encuentro latinoamericano y el 9º Foro de Estudiantes
y jóvenes profesionales que estamos organizando desde ICOMOS Argentina junto a la Universidad de San Andrés. Y en esta oportunidad, el tema concreto, el abordaje de este encuentro, eh, hace referencia al patrimonio compartido, ¿no? Bajo el lema Cruces culturales, herencias y memorias en diálogo. Pensar, proyectar y resignificar el patrimonio compartido. Este encuentro busca generar una instancia de reflexión colectiva en torno a la noción de patrimonio compartido, como les decía, entendida como una figura cultural en construcción que interpela las formas tradicionales de definir lo patrimonial. Planteamos que el patrimonio, como decíamos, no es algo estático ni consensuado, sino un campo en disputa, donde memorias múltiples, trayectorias culturales, silencios y apropiaciones conviven y se tensionan. De este modo, se propone una reflexión amplia sobre el patrimonio de América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria, multiactoral y situada, convocando tanto a especialistas como a estudiantes, jóvenes profesionales, artistas, gestores culturales y comunidades, ¿no? Una mirada amplia y abarcativa que estén interesados en pensar el patrimonio como una construcción viva y en transformación. Aquí ustedes pueden ver los 12 ejes temáticos que estructuran el evento y entre ellos quiero detenerme especialmente en el que aborda los desafíos ambientales y el cambio climático, un tema que si bien atraviesa de forma transversal todos los ejes del encuentro, tiene su espacio específico y pretende contribuir a la discusión en torno a temas como la emergencia climática y ecológica, los desafíos contemporáneos para la preservación del patrimonio cultural y natural, los riesgos de origen natural, de origen antrópico y los riesgos asociados al cambio climático, también los saberes tradicionales y enfoques participativos para la gestión en contextos de crisis, y también, por supuesto, las estrategias de adaptación y mitigación basadas en el patrimonio frente a emergencias climáticas y ecológicas. Entonces, bueno, simplemente me resta invitarlos. Los esperamos en noviembre, esperamos contar con sus miradas, sus experiencias, sus aportes, porque estamos realmente convencidos de que el patrimonio se enriquece y se proyecta cuando se piensa de manera compartida. En tiempos justamente de crisis climática y transformaciones profundas, creemos que la cultura tiene un papel fundamental. Es capaz de construir sentido, de generar vínculos, de activar memorias, de movilizar voluntades, y sabemos que frente a desafíos globales ninguna acción es suficiente si no es colectiva. Por eso, bueno, una vez más, desde ICOMOS Argentina proponemos pensar el patrimonio como un medio para actuar, para cuidar, para imaginar futuros posibles desde la memoria, la diversidad y la comunidad. Bueno, y con esto concluyo la presentación. Simplemente me resta agradecerles una vez más y desear que el resto de este encuentro resulte sumamente productivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy linda la presentación. Como miembro de ICOMOS, recorrer este camino realmente es apasionante y felicito. Hay un expresidente como Alfredo que nos está acompañando. Todo este proceso que se ha crecido en ICOMOS es maravilloso en todo este tiempo, estos 60 años de ICOMOS. Y unos cuantos menos en Argentina, pero bastante ya. Bueno, gracias. Seguimos con la próxima ponencia. Vamos a presentar a Mauro García Santa Cruz, quien es arquitecto y especialista en planeamiento paisajista y medio ambiente por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor en arquitectura, paisaje y patrimonio en la Universidad Católica de La Plata. Es director del Instituto de Investigación en Arquitectura y Territorio de la UCALP y coordina nuestro Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, también de la Fundación Ciudad de La Plata. Se desempeña como secretario de ICOMOS Argentina y vicepresidente para la región de América Latina y el Caribe en Climate Heritage Network. Adelante, Mauro. Gracias, Guillermo, por la presentación.
Durante esta presentación vamos a mencionar una serie de eventos que fueron realizados en los últimos 4 años en distintos países de Iberoamérica, en los que se abordan la cultura, el patrimonio y el desarrollo sostenible. Para comenzar, mencionar que en septiembre del 2022 se realizó en México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible. En la declaración final de Mondiacult 2022, los ministros de Cultura de los Estados miembros de UNESCO manifestaron su preocupación por las consecuencias del cambio climático y la pérdida de diversidad, reafirmando su compromiso para proteger la diversidad cultural y los derechos humanos, destacando la importancia de integrar la cultura, el patrimonio y la creatividad en los debates sobre cambio climático. En mayo de 2024 tuvimos la posibilidad de participar en Brasilia del evento denominado Patrimonio Cultural y Acciones Climáticas, que se realizó en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de Cultura del G20. Este importante evento estuvo organizado por el Ministerio de Cultura de Brasil, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IFAN, e ICOMOS Brasil, entre otras instituciones. Los objetivos fueron analizar los principales riesgos que pueden afectar al patrimonio cultural en los diferentes escenarios futuros, coordinar estudios con el objetivo de fortalecer políticas públicas y acciones frente al cambio climático, identificar buenas prácticas sobre la mitigación y adaptación en el patrimonio. Participaron como organizaciones internacionales invitadas en este evento la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, Climate Heritage Network, entre otras organizaciones. El año pasado, en diciembre del 2024, organizamos la primera edición del Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática, en el que participaron más de 80 profesionales de 20 países diferentes, incluidos Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, India, Inglaterra, Irlanda, Grecia, Marruecos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Durante 3 días se realizaron conferencias, mesas redondas y distintas sesiones de ponencias. Todos los videos ya están disponibles en el canal de YouTube del Foro Patrimonio Sustentable para que puedan compartirlo con otras personas. Ya en abril del 2025 nos invitaron a participar del evento por el Día de la Tierra, Voces Jóvenes por la Acción Climática y el Patrimonio Cultural, un diálogo virtual. Este evento estuvo organizado por el Foro de Jóvenes de Climate Heritage Network y el Grupo de Trabajo de Arte, Cultura y Patrimonio de Yango. Durante la charla pudimos compartir algunos de los proyectos de investigación sobre patrimonio y cambio climático que realizamos en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCALP, junto con el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la misma universidad. Durante julio de este mismo año, también participamos de la mesa de debate Organizaciones Nacionales e Internacionales para la elaboración de una agenda sobre cambio climático y patrimonio cultural. Esta actividad se realizó en el marco del taller sobre la Carta de Patrimonio Cultural y Cambio Climático. Durante las mesas redondas del día de mañana, distintos colegas de Brasil estarán conversando sobre este importante documento. Queremos agradecer a ICOM Brasil, ICOMOS Brasil, IFAN, IBRAM y la Casa de Osvaldo Cruz por habernos invitado a participar de esa actividad.
Este mismo año, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2025, se realizará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Barcelona. La conferencia se centrará en las temáticas de derechos culturales, tecnologías digitales en el sector cultural, cultura y educación, cultura y economía, cultura y acción climática y cultura, patrimonio y crisis. Este Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática fue incluido en el programa ampliado Asia Mondiacult 2025. Los eventos del programa ampliado, que se van a estar realizando en las semanas previas a la conferencia, están pensados para apoyar los objetivos y ampliar su alcance global. Luego del Congreso, enviaremos los mensajes clave y los principales resultados para que UNESCO pueda presentar estos resultados en línea en una comunicación consolidada después de la realización de Mondiacult 2025. Durante los 3 días de este Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática, se van a estar realizando una serie de mesas redondas y de sesiones de ponencias. Durante este primer día, las actividades serán principalmente en español y en el marco del Congreso están previstas 3 mesas redondas con la participación de especialistas de Iberoamérica. Entre los temas que se van a estar presentando se incluyen patrimonio sostenible en América Latina y el Caribe, patrimonio cultural, emergencia climática y objetivos de desarrollo sostenible, y patrimonio sostenible en museos de Argentina. Durante el día jueves se realizarán las actividades en portugués y están previstas también 3 mesas redondas con la participación de especialistas de América Latina. En esas mesas se abordarán los temas saberes ancestrales, crisis climática y patrimonio en riesgo en Brasil, salud, cultura y cambio climático, museos y emergencia climática, experiencias de Brasil y América Latina. Por último, el día viernes se realizarán las actividades en inglés y en el marco del Congreso están previstas 3 mesas redondas con la participación de especialistas de diversos países. Las temáticas de estas mesas serán acción climática dentro de prácticas de sostenibilidad más amplias en el sur global y el este global, redes y proyectos internacionales sobre patrimonio y cambio climático, y experiencias de jóvenes investigadores en cultura y cambio climático. Durante los 3 días de este congreso, también se realizarán distintas sesiones de ponencias en español, portugués e inglés. Participarán de estas actividades profesores, investigadores, estudiantes y jóvenes de más de 20 países. Las ponencias estarán vinculadas con los diferentes ejes temáticos de este congreso, que son arquitectura y urbanismo, arte y música, diseño visual y diseño audiovisual, educación e investigación, industrias culturales y creativas, museos, archivos y bibliotecas, paisajismo y ambiente, patrimonio cultural y natural, y turismo cultural sostenible. Queremos aprovechar la oportunidad para contarles que el próximo año estaremos organizando una actividad con modalidad híbrida que se realizará en la ciudad de La Plata, Argentina, a finales de febrero del 2026. Este taller iberoamericano de cultura en acción climática se realizará en la ciudad de La Plata, que es capital de la provincia de Buenos Aires, del 23 al 27 de febrero del 2026. Durante el taller está previsto que se realicen actividades de capacitación con modalidad híbrida y también podremos realizar distintas visitas a museos, sitios patrimoniales, parques y plazas de nuestra ciudad. El taller será organizado por la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, el Foro Patrimonio Sustentable, Climate Heritage Network, el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata
con el apoyo de Preserving Legacies y del ICOMOS Climate Action Working Group. Para más información pueden enviarnos un correo a foropatrimoniosustentable@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, Mauro. A ver cómo estamos de tiempo. Perfecto. Tenemos unos minutos para las preguntas. A ver si se han generado, bueno, los que estaban hoy tempranito, en la parte inferior aparece un link para preguntas y respuestas. Así que a los participantes, si quieren ir colocando allí sus intervenciones, las vamos a ir leyendo. Por ahí todavía no tengo preguntas pendientes del auditorio, pero me interesa profundizar con los disertantes alguna temática mientras van apareciendo estas preguntas del auditorio. La verdad que, por un lado, felicitar a Angélica por toda su tarea vinculada a la conservación del patrimonio en Quito. No sé si está Angélica por allí escuchándonos. Bueno, esperamos entonces que reconecte el audio. Eh, por el otro lado, Perdona, escuchamos. Guillermo, sí Sí, ahí estoy. está, ahí está, ahí Sino que está. no podía quitarme el micrófono, poner el micrófono. Bueno, muy bien. No, Angélica, no, me pareció fantástico. ¿Por qué no nos comenta? A ver, yo he trabajado mucho tiempo en la administración pública, asesorando a distintos entes de gobierno. Yo creo que es muy interesante en esto las políticas de continuidad. ¿Cómo es que han logrado, gobierno tras gobierno, de distintas, seguramente, orientaciones, un plan? Yo creo que, a ver, el tema de Quito, que fue una de las primeras ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad, creo que los ha ayudado, pero ¿cómo es la gestión diaria en esto? ¿Cómo se va consiguiendo seguir con estos planes a lo largo de tantas décadas? Yo en el caso de Quito pienso que es por la institucionalidad em, de lo que en un inicio fue el FONSAL, que es fue el Fondo de Salvamento, que realmente cambió la forma de gestión del patrimonio en nuestra ciudad y que después se transformó en el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Yo creo que realmente algo que ha hecho la diferencia en la ciudad es eso, es esa institución que, eh, que ha estado siempre remando hacia el mismo lado sin importar las administraciones públicas. Inclusive en algún momento se pensó, en algunos momentos, algunos alcaldes pensaron en eliminar la institución, em, pero ahí aparece también la comunidad que ha estado siempre apoyando a la institución. Entonces, es una institución que tiene historia, que tiene un conocimiento que se ha ido formando dentro de la misma institución. Muchos de los funcionarios que todavía están, que lamentablemente, bueno, ahora se están justo jubilando, son los que estuvieron desde el inicio del FONSAL, que es desde el año 87 justamente que se creó. Pero creo que esa es la diferencia definitivamente. No es un tema político específicamente, sino más bien técnico. Y, y bueno, creo que eso también es importante porque eh, al margen de las líneas políticas que se han ido teniendo en la ciudad desde los alcaldes, siempre queda esta institución que tiene historia, que tiene el conocimiento y que actúa de manera técnica y obviamente en alineación con las cartas de la UNESCO, con ICOMOS, con las normas nacionales. Entonces, diría que es eso, que eso es lo que ha hecho la diferencia. Ah, muy bien, interesante. Y otra pregunta, Angélica, tú has comentado que el primer día en que dejaron de pasar los automóviles disminuyó un 30% de la contaminación. ¿Hay algún plan de monitoreo permanente luego de la gestión? ¿Cómo lo van realizando? Sí, sí hay un plan. De hecho, el centro histórico tiene muchos sensores de contaminación
y se va monitoreando permanentemente los números, cómo han ido cambiando, ¿no? El, sí hay que decir que si bien el núcleo central bajó muchísimo en temas de contaminación, hay otras vías, en cambio, que todavía son las que reciben mucho del transporte público, principalmente en el centro histórico, que están ya, son más, que están más afuera. Y ahí tenemos números delicados de contaminación. Entonces, como digo, es una tarea que hay que seguir avanzando. Sí se monitorea, pero yo creo que lo importante es ir expandiendo estos esfuerzos de pacificación y de peatonalización, y ya no es solo por las condiciones del espacio público que las requieren, ¿no es cierto?, sino por temas ambientales definitivamente en esta área que está un poco alejada ya del núcleo central, pero que es parte del área de amortiguamiento. En cambio, tenemos datos, por ejemplo, ya de partículas contaminantes en sangre, por ejemplo. Están así el nivel de contaminación en estas otras áreas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seguir y seguir y seguir porque, o sea, es una maravilla lo que nos está pasando en el núcleo, pero no podemos quedarnos con eso y quedarnos dormidos con eso, ¿no? Sino más bien irlo implementando en otras áreas más. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Bueno, realmente es muy interesante y creo que todo tu planteo del espacio público para la gente, creo que es fundamental este cambio que se está viviendo de dejar de pensar, digamos, en el patrimonio como edificio, sino este servicio que además debe ser brindado a la gente, y creo que está muy orientado al seguimiento, ¿no? De cómo afecta el ambiente a las personas. Yo creo que ese tema es algo que se está comenzando a trabajar en todas nuestras regiones, y creo que tenemos que seguir profundizándolo. Siempre todas nuestras acciones van en beneficio de la gente, ¿no? Y no de las personas. Bueno, muchas gracias, Angélica. Eh, la pregunta siguiente es para Gaby, Gabriela Santibáñez. Justo con esto mismo, ¿no? A mí me pareció muy interesante el raconto que hiciste, Gabriela, sobre la historia del ICOMOS y cómo este perfil institucional va cambiando, y de comenzar con la Carta de Venecia y el resultado de aquellos años 60, cómo se va incluyendo a la diversidad, cómo se va incluyendo ya muy fuertemente esta relación de la cultura y la naturaleza, ¿no? Está esta simbiosis que creo, bueno, de nuestra mirada de estos congresos realmente es central, pero saludamos realmente que el ICOMOS haya tomado en todo este tiempo esta mirada, este cuidado de que si no hay patrimonio, si no está la gente, y la gente habita en nuestra casa común. Me interesaba tu reflexión, a ver, ¿cómo crees que esto va a ir avanzando? ¿Cómo ves hacia adelante este camino del ICOMOS en estos tiempos? Bueno, la verdad es que creo que es, como decías, Guillermo, importante la apertura que se ha ido generando en estos últimos años, la diversificación de enfoques y de abordajes que se le va dando al patrimonio, y entender que implica la mirada desde distintas escalas, desde distintos temas, que todos podemos aportar, que más allá de profesiones o de saberes técnicos, desde el rol que cada uno ocupa en la sociedad, todo tiene que ver, ¿no? Porque en definitiva, justamente, eh, quien define el valor patrimonial de los bienes, en definitiva, es la comunidad misma, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante el tema de la educación, de la formación, de la sensibilización, de profundizar eh, en los procesos de formación, el vínculo con la temática patrimonial. Creo que es algo fundamental. Mauro en su presentación hablaba de los aportes a Mondiacult, y yo recordaba que justamente en el marco de un evento que se realizó
con la universidad, con la UCAL, la Universidad Católica de La Plata, en el año 2022. Con ICOMOS organizamos un encuentro que tenía que ver con el patrimonio y el desarrollo sostenible, y aportaba también a Mondiacult en ese momento en que se estaban conmemorando los 40 años, ¿no? Donde justamente se revisaba la definición de cultura, ¿no? A 40 años de ese documento que había puesto sobre el tablero la definición de cultura. Y en ese sentido, ¿no? El tema del cambio climático, que es un tema central que nos ocupa, y que desde el punto de vista del patrimonio tiene tanto para aportar, pero bueno, es un camino que hay que ir intensificando cada vez más, y yo creo firmemente que tal como esas recomendaciones que se elaboraron en el 2022, se insistía en la importancia de la educación como un vehículo para eh, profundizar estos temas, y sobre todo sembrar conocimiento, ¿no? Porque bueno, es un camino que hay que continuar, no se detiene, y creo que todos estos aspectos tienen que arraigarse en la sociedad. Así que es muy importante que desde nuestras instituciones nosotros promovamos continuamente estos temas eh, como temas de trabajo, ¿no? Como miradas específicas en torno al patrimonio. Así que bueno, yo también celebro estas iniciativas continuas que desde la UCAL se desarrollan, y que bueno, siempre están convocando a ICOMOS para tener presencia también. Bueno, gracias, Gaby. No, otra pregunta, porque siempre me interesa, bueno, decía que está Alfredo por aquí presente también en esta reunión, que en su presidencia de ICOMO también insistió mucho en el ICOMO federal. Y este otro tema de el ICOMO federal, bueno, con una presidente que reside en Mendoza, ya es un dato, ¿no? Que realmente muchas veces estuvo centrado en la capital federal del ICOMO solamente, y había poca presencia a nivel país. Pero bueno, ¿cómo es esto de gestionar en estos momentos el ICOMO federal, y bueno, cómo es la gestión de esta mirada y ese aporte, ese ida y vuelta que tenemos desde ICOMO con las distintas regiones de un país tan disperso, digamos, y tan extendido, ¿no? Bueno, creo que es fundamental las herramientas que tenemos hoy a disposición, el tema de la virtualidad, los sistemas de comunicación que nos permiten estar en línea permanentemente, nos acercan mucho más, ¿no? Con respecto a otros tiempos que todo esto se dificultaba, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de organizar estos encuentros realmente nos pone por delante la variedad de situaciones que pueden llegar a darse en un país tan vasto y tan diverso como es el nuestro, eh, y que a través de estos encuentros que vamos organizando, bajo un mismo tema aparece una enorme variedad de situaciones, ¿no? Que tan distintas y tan particulares. Así que bueno, al respecto de nuestras regiones, a través de un comité consultivo federal, del cual estamos muy orgullosos, de los miembros que lo componen, los representantes que tenemos en cada una de las regiones, y bueno, todo el equipo de miembros. Siempre la invitación es a eh, hacer un relevamiento sobre los riesgos a los que cada región está sometida, ¿no? En esta gran diversidad de paisajes y en esta gran extensión que tenemos. Bueno, son situaciones muy variadas las que pueden llegar a darse, y bueno, estar atentos para trabajar en este sentido, ¿no? Siempre la invitación es trabajar en un gran mapeo de todas estas situaciones de riesgo para poder, bueno, prevenir, mitigar cuanto se pueda, siempre desde la óptica del patrimonio. Bueno, muy bien, Gaby, muchas gracias, ¿eh? Bueno, sigo Gracias, sin Iván. recibir alguna otra pregunta, así que voy a hacerle una pregunta a Mauro. Eh,
Mauro, a ver si nos contás cómo es el tema de la interacción con Mondiacult y qué va a significar, digamos, el aporte de este evento a Mondiacult próxima. Gracias, Guillermo. La UNESCO, cuando anuncia la realización de una conferencia de ministros de cultura de Mondiacult, abre llamados a que distintas organizaciones de todo el mundo puedan proponer eventos previos o eventos paralelos que estén alineados con las temáticas de la conferencia a nivel internacional. Nosotros enviamos la propuesta de este congreso en su oportunidad y teniendo en cuenta que el congreso se enfoca en temas de cultura y acción climática, que está alineado con algunos de los principales temas que van a ser abordados en Barcelona, fue seleccionado como otras actividades que también se estarán realizando de forma presencial durante la última semana de septiembre allí en Barcelona. Entonces nuestro compromiso es, al finalizar el Congreso, poder enviar un breve resumen con las principales conclusiones de todos los temas que sean hablados en estas distintas mesas redondas y las sesiones de ponencias, para que luego la UNESCO reúna todas las conclusiones de los distintos eventos previos y paralelos en un documento final. De esa forma vamos a estar contribuyendo, aún a pesar de la distancia geográfica, pero utilizando las nuevas tecnologías eh, con las conclusiones de este Congreso. Muy bien, Mauro. Y una última consulta. Vos mencionaste que estamos preparando el taller iberoamericano de cultura en acción climática para febrero del próximo año. ¿Podés darnos algún dato adicional para los asistentes? ¿Cómo va a ser el tema? Sí, también aprovechando estas experiencias previas de actividades híbridas o actividades virtuales, la propuesta es que ese taller tenga la posibilidad de que participen de forma virtual desde cualquier país, principalmente de lo que van a ser las actividades de capacitación. Y allí contamos con el apoyo de Preserving Legacies, que es un proyecto a nivel internacional que está articulado entre National Geographic, ICOMOS y Climate Heritage Network, y también con el apoyo del grupo de trabajo de acción climática de ICOMOS, en el que, bueno, a mí me toca participar representando a ICOMOS Argentina, pero está integrado por colegas de distintos comités nacionales y comités internacionales de ICOMOS. Las actividades de manera presencial se realizarán en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y además de las actividades híbridas de capacitación, están previstas algunas visitas técnicas a distintos museos, sitios patrimoniales y una gran cantidad de parques y plazas que de alguna forma caracterizan el área central de nuestra ciudad de La Plata y la distinguen quizás de otras ciudades de nuestra región por haber sido planificada a finales del siglo XIX como una ciudad capital de nueva traza y de alguna forma acercándonos ya en 2032 a un nuevo aniversario simbólico de la ciudad. La idea es empezar a generar actividades que puedan revalorizar aquellas características que le dieron su carácter innovador como una ciudad higienista de finales del siglo XIX, ahora ya en el siglo XXI. Bueno, muy bien, Mauro. No he tenido otras preguntas del auditorio en preguntas y respuestas, creo. A ver. Ah, sí. Ya, bueno, creo que las respondió. ¿Qué actividad de capacitación se realiza en el taller? De todas formas, si tienen otras consultas, nos pueden enviar un correo a foropatrimoniosustentable@gmail.com y ya cuando esté disponible el sitio web de ese taller, también les enviaremos un email para que aquellas personas que estén interesadas puedan acceder a más información. Quizás, Guillermo, si me permitís aprovechar este espacio, eh, Gabriela les contaba que se va a realizar en el mes de noviembre el encuentro latinoamericano, coordinado por ICOMOS y la Universidad de San Andrés. No sé, Gabriela, si querés aprovechar para mencionar que hubo una extensión en el plazo para envío de resúmenes. No encontraba no podía activar el micrófono, perdón. Sí, bueno, justamente eso me faltó decir.
Hemos recibido varias consultas y muchos pedidos al respecto. Estábamos muy cerca del plazo de cierre y bueno, se ha acordado una extensión del plazo para la presentación de resúmenes hasta el 25 de septiembre. Así que bueno, ojalá puedan participar. Podríamos poner el link, Mauro, si te parece, de la página, lo puedo poner yo, no hay problema. Sí, sí, lo puedes compartir en el chat de esta reunión, Dale. sin problema. Ahora lo busco. Bueno, la verdad es que sería muy interesante que puedan sumarse. Hemos visto el vasto programa de este encuentro y la gran diversidad de enfoques. Sería muy interesante sumar sus miradas también en este encuentro, así que los esperamos. Muy bien, muchas gracias. Creo como que hemos cumplido estrictamente el tiempo, así que siendo en la Argentina a las 10:32 de la mañana, cedemos entonces a la próxima actividad. Muchas gracias a todos.